Momento de opinión, 7:02. La Asamblea aprobó la semana pasada la Ley Orgánica de Prevención Integral de Uso de Drogas, con la cual se aumentan las sanciones en casos de microtráfico como una forma de contrarrestar y combatir este ilícito. Hay quienes están a favor y otros se muestran contrarios a la medida. De las reacciones generadas hablamos en este espacio. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Cambio, Partido Social Cristiano. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Reacciones a favor o en contra, las decíamos. Asambleísta, empiezo por usted. ¿Es la manera o no de luchar contra el narcotráfico y el microtráfico en este caso? Marcela, buenos días. Luis Fernando, amigos, amigas, un gusto estar con ustedes y compartir estos que han sido temas de muchísima preocupación, ¿no? Bueno, la Constitución estableció cuál es el enfoque a partir de la salud pública, ¿no? Cuál es el enfoque que se tiene que dar al tema de consumo de sustancias estupefacientes. La Constitución estableció entonces un marco que nos dice que el consumidor no puede ser tratado ni visto como un delincuente. Así es. Luego de la Constitución tenemos la Ley de Prevención de Drogas, que es la que establece en cambio diferentes perspectivas con respecto no solamente a lo sancionatorio, a lo punitivo, sino también a la prevención y a la educación como herramientas válidas para prevenir aquello que son problemas mundiales. De acuerdo a la ONU, hay más de 300 millones de consumidores en el mundo. De acuerdo a la misma ONU y a nuestra Constitución, esos 300 millones de consumidores son consumidores, no son delincuentes. Así que los estados tienen que desarrollar herramientas primero para evitar que continúe la propagación del consumo naturalmente, pero ese es un tema que no parte o no tiene que ver con lo punitivo, ¿sí? El consumo es una cosa, el tráfico, la comercialización son otras. Por eso es que están establecidas dos tablas que no han sido modificadas, la una para el consumo y la que sí ha sido modificada es la que tiene que ver con las sustancias máximas permitidas. Pero las cantidades, ¿verdad? Las cantidades, así es. Y en la nueva ley, pues sí, se establece una reforma al Código Penal. Mayores sanciones. Así es, que establece mayores sanciones. Asambleísta, mayores sanciones o sanciones más fuertes implicaría en este caso o impediría el consumo? ¿Impediría el consumo? Con más penas, como se aprobó en la Ley de Prevención de Drogas, no necesariamente habrá menos delitos, como señala inclusive Rosana. La política pública en materia de prevención en el tráfico, consumo de drogas ha fracasado y el grito desesperado fue el de aumentar las penas, especialmente a microtraficantes en el rango más bajo. Una medida ortodoxa para un problema tan complejo no es la solución. ¿Cuál es entonces? Una visión integral del problema, una visión que debe incorporar acciones gubernamentales eficaces, participación de la ciudadanía, de los padres de familia, porque en definitiva está en juego la salud de niños y de jóvenes. El microtráfico se ha extendido en el país, ha aumentado el consumo, no vamos a desterrar ni el microtráfico ni el consumo, pero la idea sería por lo menos aplacar, y para ello se necesitan soluciones integrales para problemas complejos. Estoy de acuerdo, en verdad creo que sobre estos temas pues las posiciones no van hacia el endurecimiento de penas. ¿A qué se refería nuestra reforma? Porque el aumento de penas con lo que se refiere a la mínima escala, no hay una gradación, pero ¿por qué se aumentó en el caso de la mínima escala? La necesidad de tener prisión preventiva. Y ¿sí? No solamente eso, asambleísta, antes de 2 a 6 meses de prisión nada, hoy es 1 a 3 años. Sí, bueno, Marcela, sobre eso es una profunda discusión sobre cuáles son las sanciones que merecen este tipo de delitos, ¿sí? No estamos hablando de narcotraficantes, estamos hablando de quienes expenden, comercializan, venden o regalan inclusive este tipo de sustancias en las afueras de los colegios, que están súper cerca de los niños, están cada vez más cerca inclusive de las instituciones educativas. A veces el mensaje sobre drogas puede ser muy seductor desde el punto de vista punitivo. Pongamos sanciones cada vez más fuertes, como que con eso se disminuye o se erradica el problema. No es así, porque entonces estaríamos diciendo, pongamos sanciones a partir de 10 años, de 15 años y con seguridad, si es que ya tenemos esperanza en la sanción, entonces no tendríamos este problema. No es así. La lucha contra las drogas, la lucha regional contra las drogas ha fracasado. Está poniendo además en duda la existencia de los estados. El caso de México, por ejemplo, es el caso más escandaloso de cómo ha funcionado el tema de las drogas. El combate al crimen organizado pues no ha dado
dado ningún resultado, inclusive ha penetrado en esferas hasta públicas en el caso de México, pero también de eso a creer que el Ecuador solito, en absoluta orfandad, podría levantar una tesis sin estar acompañado de un bloque regional, también esa sería una paradoja. La crítica también a asambleísta Torres ha sido que en un momento se despenalizó el consumo y luego se lo vuelve a sancionar o endurecer. Mire, ¿es una contradicción? Bueno, hasta cierto punto la política pública en materia de drogas ha sido equivocada y por ello digo que en el fondo ha fracasado. Tenemos más microtráfico, más tráfico y más consumo. Subir las penas para aquellos, por ejemplo, que violan y matan es absolutamente necesario porque así se castiga y muchas veces se disuade. Pero en otro tipo de delitos donde está en juego el comercio, la compraventa, si se suben las penas no necesariamente habrá menos delitos porque en el fondo hay una razón económica que mueve a muchos. Subir, por ejemplo, de 2 a 6 meses, a 1 año por lo menos, tenía entre la lógica del Consejo de la Judicatura y otras instancias gubernamentales lograr que los microtraficantes no puedan, digamos, estar lejos de la prisión preventiva. Exacto. Porque ahora el Código Integral Penal prohíbe que se dicte prisión preventiva en penas menores a 1 año. Pero ese sería entonces un punto importante, ¿no? Pero pueden presentar caución, igualmente una caución baja y salen. Y el gran problema, como decía el defensor público del Ecuador, las cárceles van a aglomerarse con un sinnúmero de detenidos y el microtráfico seguirá. Cuando esta fue un poco el argumento para el despenalizar también el consumo, se decía que las cárceles estaban llenas de las denominadas mulas. En Montecristi se inició el cambio, se despenalizó cierto tipo de rangos. Luego tuvimos en el mes de agosto de este año un cambio en la tabla por parte del CONCEP. Sí. Y resulta que con ese cambio ahora las cantidades son bajísimas, con lo cual, sin necesidad de aumentar las penas, si se procesa a esos microtraficantes e inclusive a algunos consumidores, la situación se complica para muchos ciudadanos. Como digo, ha fracasado la política en materia de drogas en el país. Y asambleísta, también el presidente dijo que de alguna manera se han equivocado y que la política no ha sido la adecuada en el tema del combate a las drogas. Bueno, más bien yo considero que hemos tenido importantísimos avances, Marcela. Si son los suficientes o no, pues es claro que no son los suficientes. Es decir, este es un problema sobre el que muchísimas veces las familias quieren responsabilizar al Estado, al gobierno, ¿sí? Es un tema que si no es asumido también por las familias, les resulta muy complicado al maestro, a la escuela, a la institución educativa, decirles la responsabilidad de la escuela, pues es difícil también. En el caso de la política que implementó el gobierno ecuatoriano, recordemos, en Montecristi se estableció el indulto para las que se llamaban mulas o paqueteros, que es el eslabón más débil en la cadena de narcotráfico. Ellos estaban sancionados como si fueran homicidas, porque la ley anterior, una ley que fue cabildeada y aprobada con inmensos intereses de fiscales, de jueces que querían quedar bien, guiñar el ojo a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Ellos establecían entonces prisión preventiva, acusaban, instruían, sentenciaban, como con una forma de lograr puntos con los Estados Unidos, que les llevaba a seminarios, les llevaba de paseo, les llevaba de gira. Eso era cierto, así se justificaba una ley de drogas, la anterior, la ley de sustancias estupefacientes, que fue derogada, el capítulo concerniente está en el Código Penal, y establecía entonces unas sanciones más altas para el microtraficante, para la mula, para el paquetero, que para el homicida, ¿sí? No había ningún tipo de proporción, no había ninguna forma de racionalidad en esa ley. El gobierno implementó para el caso excepcional el de los indultos a las mulas o a los paqueteros, eso fue por una excepción en Montecristi, pero también establecimos otras políticas diferentes. Por ejemplo, lo de la base de Manta, que la justificación de la base de Manta era el combate al narcotráfico. ¿Daba eso resultado? Para nada. ¿Qué es lo que hacemos ahora con la propuesta de reforma específica al Código Penal? Conseguir la prisión preventiva sí tiene una justificación, porque para que proceda una caución, las víctimas del delito no pueden ser niños, niñas o adolescentes. En caso de que esto haya sucedido, es imposible admitir una caución, eso establece el mismo código como las excepciones de la caución. Entonces creemos que puede ayudar en lo que concierne a la prisión preventiva. Yo estoy de acuerdo con eso. El endurecimiento per se no ha sido nunca mi tesis. Me queda un solo minuto para hablar del mecanismo de repetición, algo que también fue tratado ayer en la Asamblea. La Asamblea atendió un pedido expreso del Procurador General del Estado e identificó a quienes votaron
a favor de la destitución de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Es el listado enviado a Contraloría, ¿no? Si no respondía la Asamblea, el Procurador General del Estado enjuiciaba a los actuales asambleístas para que los actuales paguemos por lo que hicieron los diputados el año 2004. Pero aquí el tema de fondo es que hubo una alianza en 2004 entre Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y el Partido Roldosista. Ellos, aliados, tumbaron la Corte y tienen que responder. 10 segundos. Se habla de persecución política por esta decisión adoptada por la Asamblea. Ya más bien tiene que inventarse el expresidente Gutiérrez de algún otro pretexto, porque con eso no le alcanza para la sinvergüencería que cometieron cuando destituyeron a la Corte, destituyeron a los integrantes del Tribunal Constitucional y pretendieron nombrar a sus propios jueces en un tema ya de escándalo a nivel internacional. Bueno, estaremos pendientes también de lo que ocurre en este tema. Gracias por haber estado aquí. Marcela. Bienvenidos siempre. Nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil.